Hechos 26 del 16 en adelante. Amén, mi hermano, damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Le damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria para siempre. Oramos al Señor. Amén. Señor amado, eterno y poderoso Dios, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Padre eterno, gracias te damos. Padre Santo, al poder estar, Señor mío, en este lugar, en tu casa, Señor amado. Hemos venido a alabar tu nombre, hemos venido, Señor mío, con necesidad en nuestra vida, en nuestros corazones. Padre Santo, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu palabra en nuestra vida, Padre Santo, que tú, Señor mío, puedas transformar, Padre Santo, y cambiar, Señor amado, esas cosas que aún quedan en nuestra vida, Padre Santo, que estorban, Señor amado, delante de tu presencia, en el nombre de Jesús. Bendiga este lugar, bendiga a cada uno de los que ha llegado, bendiga los corazones, las vidas, las almas, Padre Santo, que cada uno tome su porción, Señor mío, de lo que tú querrás entregar, Señor amado, en esta tarde. En el nombre de Jesús te pido que use mi vida, Señor amado, usa mis labios, usa, Señor amado, todo mi ser, Señor mío, para bendecir a tu pueblo. Bendice mi vida, Señor amado, también a través de tu palabra, Padre Santo, que no sea el hombre hablando, Señor amado, sino que seas tú, Padre eterno. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios para siempre. Amén. Miren, los comienzos de la iglesia, bueno, leímos lo que narraba, lo que decía el apóstol Pablo. Pero en los comienzos de la iglesia comienza con las últimas palabras que el Señor les dice a sus discípulos, a sus apóstoles, que le dice que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esas fueron las últimas palabras que el Señor le dijo a sus apóstoles. Y después les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, le dice, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así empieza la iglesia con estos hombres que fueron obedientes, que siguieron las instrucciones que les dio el Señor. Esas últimas palabras que el Señor les dijo, que muchos dicen que las últimas palabras de una persona son las más importantes porque son las que uno se recuerda cuando está despidiendo a su ser querido, cuando está a punto de morir, que uno se acuerda de las últimas palabras, qué fue lo que dijo. Pero el Señor, antes de irse a su trono allá arriba a los cielos, ¿qué fue lo que dijo? Que recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y les dio instrucciones que se quedaran en ese lugar esperando la promesa que Él le había hecho. Amén. Entonces, Pablo narra estos hechos y en Corintios también dice que Jesús resucitado se empezó a aparecer a sus discípulos y a sus apóstoles. Y que en una ocasión se apareció a más de 500 hermanos. Eso es lo que dice la palabra. Y quizá eran muchos los que llegaron a ese lugar a esperar esta promesa del Señor. Quizá eran varios los que llegaron, pero empezaron a pasar los días. Y quizás muchos se empezaron a aburrir o empezaron a pensar que ya esa promesa no venía. Y al final dice la palabra que habían 120. 120 hermanos en ese lugar esperando una promesa que le había hecho el Señor. Y la iglesia comienza a crecer
Dice la palabra del Señor que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Empezó el poder de Dios a moverse dentro de la iglesia. Se empezaron a añadir 3,000 primero, después se añadieron 5,000 más y la iglesia empezó ya a crecer harto. Pero había un hombre, que era el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Había un hombre que iba a ser estorbo a esta iglesia que estaba creciendo, que estaba naciendo. Había un hombre que su vida estaba marcada en ese tiempo por el fervor religioso, por el celo por la ley de Dios. Y él decía de sí mismo cuando empieza a narrar en los hechos, cuando él habla, hablando por ejemplo en Filipenses, él dice que él fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, dice hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Eso él hablaba del mismo, diciendo yo era esto otro, decía. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieran allí, para que fuesen castigados. Este era Saulo, que dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 8, que él consentía en la muerte de Esteban, que estaba ahí a los pies de Esteban cuando lo estaban matando, cuando le estaba muriendo, y ahí él estaba consentía en su muerte. Y habla la palabra que desde aquel momento hubo gran persecución a la iglesia. Amén. Y ese era el estorbo que empezó a tener la iglesia, Saulo de Tarso. Pero sabe que habían hombres que estaban estos hombres dispuestos a perseguir y a matar. A veces uno se imagina ahora cómo son los musulmanes, cómo son estos fanáticos religiosos que por su religión persiguen y matan a aquel que no piensa igual que ellos o a aquel que no tenga su misma creencia. Y eso hacen en estos tiempos, no en este país, pero en otros lugares lo vemos. Y así eran estos hombres, así era Saulo. Dice la palabra que él perseguía a la iglesia. Él no le importaba nada, llegaba y arrastraba, la sacaba de las casas, llegaba, se metía y sacaba a hombres y mujeres de sus casas arrastrándolos para llevarlos a la cárcel, para llevarlos presos. Pero ¿sabe lo que nos muestra la palabra? Esta iglesia que nació a pesar de la persecución, era una iglesia que oraba, era una iglesia que dice la palabra de Dios que tenía todas las cosas en común, que tenían una hora de la oración. La palabra así nos narra que a la hora novena iban a la oración, porque había una hora de orar. Tenían horas de oración en el templo, se juntaban todos y empezaban a orar y a alabar al Señor. Y esta iglesia dice que a la hora novena iba Juan y Pedro caminando hacia la iglesia, hacia el templo a orar. Iban a clamar a sus peticiones, a orar quizás por los enfermos. Y dice que cuando van llegando había un cojo afuera del templo, un cojo de nacimiento. Y dice que este cojo los empezó a mirar a ellos para ver si tenían algo para darle. Y que les pidió, y Pedro dice que con Juan le dijeron que les mirara. Y dice que este cojo con tal necesidad los quedó mirando atentamente para ver qué le iban a dar. Y dice la palabra de Dios que Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice que este hombre no se levantó solo, sino que le dieron la mano. Y lo levantaron y él saltó y se gozaba porque Dios lo había sanado. Esa era la iglesia de estos tiempos, una iglesia perseguida, pero que tenían las cosas en común, se preocupaban de la necesidad de su hermano. Aquellos que tenían más propiedades, más bienes, los vendían y repartían para aquellos que no tenían. Y dice la palabra de Dios que todos tenían lo mismo, que todos, no había ninguno con necesidad. Se preocuparon de dar a todos por igual. Y así compartían, dice la palabra del Señor, que compartían el pan, que estaban todos unánimes, fervientes en el mismo espíritu, buscando a Dios y compartiendo las bendiciones del Señor. Y el evangelio se extendía. De ahí vemos a un Felipe predicándole. Vemos a Felipe hablándole a este hombre del África, expandiendo el mensaje. Después el eunuco se lo lleva hasta África y así se extendía el evangelio en esos tiempos.
Y así estaba la iglesia, pero estaba este hombre llamado Saulo de Tarso, que asolaba la iglesia y entraba casa por casa y se llevaba preso a los cristianos, pidiendo cartas para ir hasta Damasco a buscar a los que encontraba por el camino y a los que estaban en ese lugar para llevárselos presos también. Pero ¿sabe lo que pasa con este hombre? Que era un hombre soberbio, era un hombre incrédulo, era un hombre autosuficiente, que él creía que él se la sabía toda y que él podía hacer lo que quería. Porque en una ocasión dice la palabra del Señor que cuando Juan y Pedro empezaron a moverse en el poder de Dios y en estas cosas maravillosas que hace el Señor, van a ocurrir los milagros maravillosos en el templo. Ese cojo que todos sabían que era cojo de nacimiento y nadie podía negar el milagro que habían hecho en el nombre del Señor. Nadie lo podía negar lo que ellos habían hecho, entonces lo amenazaron para que no hablaran en ese nombre. Pero había un hombre llamado Gamaliel y que Saulo dice que era su maestro. Y él le dice, ¿saben qué? Se ha levantado se levantó este otro. Pero uno murió y se dispersaron sus seguidores. Este otro también fue un rato nomás lo que duró el levantamiento que él tuvo, pero dice, y nos encontramos frente a esto. Y miren lo que están haciendo, ¿no será que estos sí realmente son de Dios? Y nos vamos a pillar luchando contra Dios, ¿por qué mejor no los dejan tranquilos? ¿Y qué hizo Saulo? No lo pescó, no pescó a su maestro tampoco. Llegó que pidió cartas para perseguir porque él dijo, yo voy a solucionar esto. Yo los voy a pescar a todos, los voy a callar y los voy a llevar presos. Él era un hombre soberbio, incrédulo, autosuficiente, que él podía, él se la sabía todo y podía hacerlo todo. Y así hay muchos, mis hermanos, a veces aquí en la iglesia estamos así, nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien y estamos equivocados. Creemos que vamos caminando por buen camino y a veces nuestro camino se ha desviado. A veces la palabra misma dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Y a veces la soberbia engaña nuestra vida y nuestro corazón. Por eso este hombre llegó, pidió las cartas y se fue nomás. Se fue a hacer lo que él quería hacer, él quería matar. Él quería acabar con los cristianos. Él quería acabar con eso. Quizás también vio hasta cuando crucificaron al Señor, no lo sabemos. No lo dice la palabra, pero quizás conoció hasta al Señor. No sabemos, pero él no creía. Él era un hombre celoso, fanático, celoso de la ley. Muy celoso de la ley, de seguir la ley en cada letra. Por eso mataron al Señor, porque le inventaron algo de que acusar al Señor. Lo iban a tentar para que él hablara mal de la ley y nunca lo pudieron pillar en nada malo. Pero Saulo asolaba la iglesia, entraba casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres para llevárselo a la cárcel. Pero ¿qué pasó con este hombre? Dice la palabra en Hechos capítulo 9, dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y dice que él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira, este hombre valiente, con todo el poder que él tenía, con carta iba a buscar y pescaba a la gente y se la llevaba presa, la sacaba, la arrastraba. Ahora dice que tenía miedo. Ahora dice que estaba temeroso y estaba temblando ante la presencia del Señor. Ante la presencia del Todopoderoso. Todos tiemblan, mi hermano. Todos tenemos que temblar ante la presencia del Señor. Y así estaba este hombre temblando, temeroso, porque no sabía qué estaba pasando. Iba tan rápido como alguien que va en un auto que se encontró con una pared, chocó y tuvo que caer. Tuvo que chocar con algo porque no había nadie que lo parara. Y así pasa también con nuestra vida y pasó en un momento con nosotros, mi hermano. Que íbamos por un camino y creíamos que íbamos bien. ¿Y quién tuvo que aparecer a nuestro encuentro? Jesucristo. Por eso nunca se olvide, mi hermano, de dónde lo sacó el Señor. Nunca se olvide de lo que Dios ha hecho con su vida. Por eso dice que él después estaba temeroso. ¿Qué quieres que yo haga? Le pregunta y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Él entendía que en el ayuno había respuesta. Un hombre que solamente conocía la ley de Dios, pero no conocía al verdadero Dios, no conocía a Jesucristo, no había nacido él en su vida. Pero era un hombre que era conocedor de la palabra. Sabía que el ayuno hacía algo, sabía que algo se movía a través del ayuno. Y dice que él dejó de comer y dejó de beber por 3 días. Y esperando una respuesta. Sabe que a veces estas mismas cosas, cuando uno sigue leyendo, dice que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión a Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ese hombre recién había tenido un encuentro con Jesús. Recién el Señor lo había llamado. Y él estaba orando y ayunando ciego porque había quedado cegado. Y en esas oraciones de esos días desesperado porque no sabía qué había pasado, no sabía con qué había chocado, no sabía quién lo había tirado al suelo. Todavía no entendía, quizás estaba viendo visiones. Estaba orando, estaba ayunando. Y sabe que a nosotros nos cuesta tanto creerle a alguien que recién llega al evangelio, que Dios le muestra algo en un sueño. Nos cuesta tanto creerle a alguien que recién convertido, que Dios está hablando a su vida y está tratando con él. Y no le creemos. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos mucho tiempo en el evangelio. Y aún no hemos soñado nada. No hemos visto nada, pero hay otros que buscan más que nosotros, mi hermano. Que tienen más hambre y sed de justicia que nosotros mismos. Que llevamos tanto tiempo en el evangelio y hemos quedado atrás. Tenemos mucho conocimiento, pero hay otros que tienen más comunión con Dios, mi hermano, y eso es lo que está faltando a esta iglesia en estos días. Y este hombre estaba orando, estaba ayunando, esperando una respuesta, y había tenido una visión. Veía que ese hombre, Ananías, iba a ir y le iba a poner las manos y iba a recobrar la vista. Y dice entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y cuánto hemos padecido nosotros por el nombre del Señor. Cuánto hemos sufrido por este nombre que es por sobre todo nombre. ¿Qué hemos hecho nosotros y qué nos ha pasado a nosotros, mi hermano? Y él dice, porque es necesario, ¿cuánto va a tener que padecer por mi nombre? Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Se tuvo que encontrar con el Señor. Tuvo que chocar con Dios cuando iba caminando. O cuando iba a caballo, no sabemos, en camello. No sabemos qué es lo que iba. A veces discutimos por tonteras, mi hermano. No, que nos dicen que esto y nos enojamos y alegamos por eso. Da lo mismo en lo que iba, mi hermano. Lo que importa es que se encontró con Jesucristo. Lo que importa es que tuvo un encuentro con Dios y cambió su vida. Este hombre que era orgulloso, que era soberbio, que tenía todas en su vida, todas puras cosas malas, tuvo que encontrarse con el Señor y ser cambiado y ser transformado. Así como cada uno de nosotros tuvo que ser transformado y cambiado. Y todavía tenemos que cambiar muchas cosas de nuestra vida. Todavía hay soberbia, todavía hay ira, todavía hay cosas malas en nosotros que tienen que ser cambiadas y ser transformadas. Dice que él enseguida predicaba en Damasco y en la sinagoga. Estaba ahí tratando de convencer a otros de que Cristo había aparecido en él y no le creían. ¿Cómo le iban a creer a este hombre malo que estaba matando a los cristianos? Que lo andaba persiguiendo y lo estaba llevando preso. Algunos creían que era una trampa. No, dijeron, este se está haciendo para llevarnos presos. Imagínense la situación de la iglesia en esos tiempos como era. De lo difícil que era de ser perseguido. De más encima este perseguidor estaba ahí metido ahora con ellos.
Cualquiera hubiese pensado que era alguien que estaba mintiendo. Pero así hace las cosas el Señor. Así transforma la vida del hombre, así lo hace. Y sabe que a veces nosotros juzgamos, mi hermano, juzgamos. Todo el tiempo vemos a Ananías que le dice hermano Saulo, entra y le dice hermano Saulo. Después de todas las cosas que había escuchado de él mismo diciéndole al Señor, no voy a ir. Pero el Señor le dice, instrumento escogido me es este, y va y le dice hermano Saulo, el Señor me ha mandado. A veces nosotros quizás no iríamos. ¿Por qué? Porque nosotros guardamos mucho rencor en nuestro corazón. Y esta iglesia era distinta, era diferente. Era como el Señor le había dicho, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Era quizá, ellos se gozaban, en una palabra yo leía cuando dice que lo azotaron y lo soltaron y se fueron gozosos porque habían padecido algo por el Señor, porque lo habían azotado por Cristo. Se fueron gozosos a contarle a su hermano que lo habían azotado por la causa del Señor. Y nosotros, mi hermano, nos hacen algo y nos enojamos y queremos justicia. Y le pedimos al Señor que no haga justicia. Y Señor, por favor, mira. Y a veces tenemos razón en enojarnos. Pero el Señor se quedó callado. El Señor cayó en ningún momento, abrió su boca. Y ellos eran igual a Él. Y querían sufrir lo que el Señor sufrió. Querían ser azotados, querían irse presos, querían sufrir lo mismo que el Señor había padecido. Y se iban gozosos, se iban contentos porque lo habían azotado. Esa era la iglesia, mi hermano. Esa era la iglesia de esos tiempos, una iglesia que tenía todas las cosas en común, que a pesar de la persecución, a pesar de estar este hombre ahí al acecho con cartas para llevárselo preso sin saber si iban a entrar o no a su casa, a pesar de eso eran obedientes y servían a Dios con todo su corazón y estaban ahí orando y buscando del Señor. Y dice que, mire, en 2 Corintios, el apóstol Pablo dice, son hebreos, dice yo también, son israelitas, yo también, son simiente de Abraham, yo también, son ministros de Cristo, como poco sabio hablo, yo más. ¿Por qué dice como poco sabio? Porque él dice que no quería gloriarse. Pero a causa de ellos, dice, a causa de ustedes voy a tener que gloriarme, voy a tener que decirles todas estas cosas. Y empieza a decir en trabajos más abundantes, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo del mar. En camino muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en mucho ayuno, en frío y en desnudez, sin otras cosas de mal, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se escandaliza y yo no me quemo? Si es menester gloriarse, me gloriaré yo de lo que es de mi flaqueza. Un hombre que tuvo que sufrir por la causa de Cristo. Un hombre que tuvo que padecer persecución, azote, que naufragó, que tuvo hambre, que le pasaron muchas cosas. Mi hermano estuvo preso, muchas veces preso. Tuvo que padecer por el Señor. Y él aún así estaba pendiente y preocupado de la iglesia. Aún así pendiente y preocupado de ellos, enviándoles cartas, preocupado en sus oraciones. Preocupado y afligido por ellos, para que pudieran hacer y cumplir los mandatos del Señor. Y nosotros, mi hermano, ¿qué ha padecido esta iglesia? ¿Qué sufrimiento ha tenido la iglesia? A veces nos sentimos menospreciados porque no nos dan una oportunidad. Claro que a veces tenemos razón, mi hermano, sí, a veces tenemos razón en enojarnos. Pero el Señor se quedó callado, el Señor nunca abrió su boca. Este hombre también lo hizo igual, dijo, ser imitadores de mí así como yo de Cristo. Era un imitador de Jesucristo. Sufrió, padeció, y nosotros a veces nos estamos mordiendo entre nosotros mismos. Así dice la palabra cuando le habla a los Gálatas, le dice, se muerden entre ustedes. Andamos a mordisco entre los hermanos, queriendo pelearnos, queriendo a veces ni saludarnos, a veces nos hacemos el quite. Así andamos entre nosotros discutiendo cosas, tonteras, perdiendo el tiempo, mi hermano. Y afuera la gente se pierde.
Afuera la gente se está yendo al infierno y nosotros estamos desmotivados, estamos afligidos, no tenemos ganas de venir, ya no queremos trabajar, ya no queremos predicar, ya no queremos nada, mi hermano. ¿Por qué? Porque me miraron feo, porque me hablaron mal, porque no me pescaron, no me saludaron, porque me dijeron algo que me hirió. Así está la iglesia de estos tiempos, mi hermano, iglesias que se pelean unas con otras. Así estamos en estos tiempos, mi hermano, y el Señor aquí nos manda. Mire, la palabra decía, pero levántate. Eso decía la palabra, pero levántate. Así le estaba hablando, pero levántate y ponte sobre tus pies. Así le dijo al apóstol, porque era necesario aparecerse a él para ponerlo por ministro y testigo, y eso somos nosotros, somos testigos de Cristo. Somos ministros del Señor. El Señor ha puesto algo maravilloso y grande en cada uno de nosotros. Hay promesas sobre nuestra vida y llamados en nuestra vida. En muchos de ustedes hay llamados a seguir en el ministerio. Dios por algo los tiene en este lugar, porque los llamó a su servicio. De eso se trata todo esto, a servir a Cristo. No a venir a sentarse y calentar un asiento y estar toda la vida sentado en la iglesia. Eso no es servir al Señor. Eso es una religión, mi hermano. Eso es ser religioso. ¿Sabe cuánto tiempo? Hay una palabra que habla del, que a mí me gusta mucho, esto cuando lo enviaron a estos hombres, lo enviaron a construir el templo. Cuando dice la palabra que Ciro, Dios tocó su corazón y él llegó y hizo un decreto y mandó al pueblo a construir. Y le entregó todas las cosas, les pasó los utensilios del templo, les dijo que si necesitaban algo lo pidieran, pero que fueran a construir el templo. Y dice la palabra del Señor que ellos fueron y empezaron a construir. Y empezaron en eso, y dice que cuando pusieron los cimientos se gozaban tanto que no se distinguía entre el lloro que tenían y el gozo que tenían, porque los gritos eran tan grandes y abundantes de gozarse de estar construyendo otra vez el templo que había sido destruido. Algo tan preciado para el pueblo de Israel, donde estaba la presencia de Dios. Y dice que lloraban y se gozaban porque iban a construir eso. Pero ¿qué es lo que pasó? Que tuvieron miedo porque la gente de la tierra fue y les metió miedo y se asustaron y dejaron de construir. ¿Y sabe cuánto tiempo pasó? Hombres que habían sido enviados con un propósito, con una misión, pasaron entre 15 y 17 años. ¿Sabe cuánto tiempo a veces pasa en nuestra vida porque nos enojamos y nos molestamos? O a veces porque nos vamos de la iglesia y decimos y salimos a otro lado y no, yo mejor voy y me restauro en otro lugar. Y nunca nos restauramos, sino que después peor, porque nunca hay un perdón en el corazón. Por eso si yo me enojo con alguien aquí, tengo que solucionarlo en este lugar y no me puedo ir sin solucionar, sin pedir perdón antes. Porque nunca voy a sanar mi corazón, al final nunca me voy a sanar. Y estos hombres, ¿qué pasó? Tuvieron 15 a 17 años sin cumplir el propósito de Dios. ¿Hasta qué es lo que tuvo que pasar? Dice que Dios levanta a un profeta. Dios levantó a Esdras con un mensaje para los que estaban ahí. Y él les dice, mira, así ha hablado Jehová. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Se preocuparon de su vida, se preocuparon de su casa, se preocuparon de tener una buena situación, un buen lugar donde vivir, donde dormir, un buen lugar donde comer. Se preocuparon de su situación y se olvidaron del propósito al cual Dios los había mandado. Más de 15 años, mi hermano. Yo estuve más de 15 años afuera, en el mundo. ¿Por qué? Por tonteras, porque ni siquiera me acuerdo qué me dijeron. Una vez mi mamá me dijo, ¿te acordáis que yo ni me acordaba? Porque a veces cuando nos queremos ir tomamos cualquier cosa, cualquier motivo para irnos. Y así porque el diablo toca nuestro corazón, mis hermanos, toca nuestra mente. Nos mete un pensamiento y nos quedamos con esa cuestión metida en nuestro corazón y al final nos apartamos de Dios. Porque eso es lo que el diablo quiere, él quiere dividir, quiere destruir. El Señor quiere que nos unamos, que nos juntemos, que trabajemos juntos de la mano, todo. Pero el diablo quiere dividir y así de las divisiones sale otro ministerio. Y yo no me explico cómo, por misericordia de Dios, solamente funcionan porque hay rencor en el corazón. Ni siquiera hay perdón y a través de eso ha crecido la iglesia en Chile. De puras divisiones, puras divisiones. Y si todos nos uniéramos, si nos uniéramos en el mismo propósito, en el mismo sentir, ¿cómo sería la iglesia de poderosa?
Pero tenía que pasar algo a estos hombres. Dice la palabra del Señor que viene el profeta y les dice, les profetiza esto a ellos, que tenían que ya basta, le dice, basta de estar haciendo esto, vayan al monte, dice, vayan a buscar madera y edifiquen el templo. Y dice que el pueblo se atemorizó y empezó a hacer lo que Dios le había mandado. Pero hay algo muy importante que dice que Jehová despertó el espíritu de Zorobabel, que despertó el espíritu de los que estaban ahí al lado de él, que despertó el espíritu del pueblo de los que estaban ahí construyendo. Algo pasó en su corazón, algo se movió dentro de ellos, que tuvieron que entender que lo que tenían que hacer era cumplir el propósito al cual Dios los había mandado. Y tuvo que moverse ahí, dice, despertar el espíritu de ellos para poder trabajarle. Por eso, mi hermano, y esta palabra a mí me encanta, porque a veces nosotros necesitamos que el Señor despierte nuestro espíritu, que se avive el fuego del don de Dios que está dentro de cada uno de nosotros, como le dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y eso necesitamos, avivar en nosotros ese fuego. Porque al final, ¿qué estamos haciendo en este tiempo? Estamos viendo la iglesia cada vez más apagada, cada vez sin ganas. Y yo en eso pensaba y miraba a mi hermano. Mira, a pesar de todas las cosas, si nosotros apuntamos 6 meses hacia atrás, un poquito más de 6 meses, habrían como 11 hermanos menos aquí en este lugar. Habrían como 11 hermanos menos. Y de hace 6 meses Dios empezó a bendecir este lugar. Empezaron a llegar almas nuevas que permanecieron. Algunos que no conocían a Cristo. Y han permanecido porque Dios cambió y transformó su vida y su corazón. Y a pesar de todas las cosas como hemos estado, mi hermano, como el perro y el gato peleando, mordiéndonos, mascándonos, enojados, molestos con algunas cosas, algunas decisiones, con algunas cuestiones que se hacen. A pesar de eso, ha dado fruto. A pesar de eso, las oraciones han sido escuchadas. A pesar de eso, Dios ha tenido misericordia, mi hermano, de cada uno de nosotros. Hemos podido permanecer. A pesar de todo, no nos hemos ido. Hemos tenido ganas de marcharnos, de irnos lejos. Pero Dios ha tenido misericordia y nos ha mantenido. Y ahora tenemos que luchar, mi hermano, por eso, por lo que Dios hace. Él les decía, por eso se detuvo la lluvia. Por eso se detuvo, le decía al pueblo. Porque fueron desobedientes, porque no hicieron caso. Porque Él los mandó a construir y no quisieron construir. Pablo dijo, fui obediente a la visión. Eso dijo Pablo, fui obediente a la visión. Cuando se estaba defendiendo ante el rey. Y por eso la palabra dice, pero levántate, mi hermano. Por eso Dios tocaba mi corazón con esta palabra. Porque Dios quiere que me levante. Y Dios quiere que tú te levantes, mi hermano. Porque no es tiempo. No es tiempo, como decía la otra palabra, de vivir en casas artesonadas, de preocuparnos de nosotros mismos. No es tiempo ya de nosotros, ya no es tiempo de nuestra vida. Dice que hay algo que hacer. Lo mismo que hizo Pablo tenemos que hacer nosotros. Lo mismo que él hizo en ese tiempo donde había necesidad, donde muchos tenían que llegar, tenemos que hacer nosotros también ahora. Donde muchos se pierden, mi hermano. Donde nosotros vemos. A veces mi esposa llega a contarme de las conversaciones que tienen en su trabajo. Cuando tú ves la maldad como se aumenta en el mundo, de que no hay nada bueno en el corazón del hombre. Y ahí está la luz que alumbra. Y ahí está la luz que puso el Señor. Para hablarle a tu compañero, para alumbrar más que ellos, mi hermano, si eso es todo. Para callarle la boca al diablo, para poner tu tema sobre ellos. Porque ellos tienen que hablar más cosas de las que yo puedo hablar si lo que yo hablo es vida. Si lo que yo puedo hablar es palabra de vida eterna. ¿Por qué presto oído a las cuestiones que ellos me van a decir si yo soy yo el que tiene que hablar? Y hemos callado, mi hermano. No hemos menospreciado, hemos tenido la palabra ahí como escondida. Pero el apóstol Pablo decía, la palabra no está presa. Cuando él estaba preso decía, la palabra no está presa. La palabra tiene que seguir fluyendo, la palabra tiene que seguir predicándose. Nosotros tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir predicando, pero el Señor tiene que despertar nuestro espíritu, iglesia. El Señor tiene que despertarnos, tiene que levantarnos. Así como le dice a este hombre, pero levántate y ponte sobre tus pies.
porque por algo te llamó el Señor. Ya basta de perder el tiempo, mi hermano, ya basta de quejarnos tanto de cosas que pasan, porque siempre van a pasar y en todos lados van a pasar. Hemos sido testigos, mi hermano, de las iglesias cómo se dividen. Hemos visto hermanos que van de un lado para otro. Yo mismo volví a este lugar. A pesar de todo, mis padres también volvieron a este lugar. Todos tuvimos que volver quizá del lugar de donde salimos. Porque algo debe haber aquí, pues. Algo debe haber en este lugar. Si Dios te puso aquí es por algo. Y no fue el Señor que hizo que te fueras, sino que el Señor por algo te puso en este lugar para trabajar. Y hemos perdido el tiempo, perdimos tantos años, mi hermano, como estos hombres perdieron 15 a 17 años. ¿Y usted cree que Dios no va a levantar su ministerio? ¿Usted cree que Dios no lo va a volver a usar en la alabanza en este lugar? ¿Usted cree que Dios no va a volver a usar su vida si Él aquí lo llamó? Por eso tenemos que trabajar, mi hermano, juntos, unidos. Buscar la unidad, buscar esa paz dentro de nosotros. Buscar la unidad del cuerpo de Cristo, estar unidos para este llamado que Dios nos hace. Somos un cuerpo. Y ese cuerpo tiene funciones diferentes, mi hermano, no todos hacemos lo mismo. Hay 2 manos en un cuerpo, hay una cabeza, hay 2 ojos, hay una boca, hay una nariz, somos todos diferentes, somos todos distintos. Pero por eso tenemos que trabajar, mi hermano, trabajar lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, trabajar los dones, mi hermano. A veces el Señor dice, a veces uno ve, toca el corazón y uno ve a un hermano y uno siente de ir a orar por él. Y uno dice, no, esto debe ser mío. No, Señor, esto debe ser mío, ayúdame que vaya a otro. Y otra vez siente usted ese sentir de ir a orar por el hermano y no lo hace. Y no lo hace, y de repente se para otro instrumento por allá y va a orar por el hermano. Y después dicen que Dios no lo usa, o que esto aquí o esto acá, y nos quejamos. Pues si cuando Dios te hace trabajar, no quieres trabajar. Cuando Dios quiere trabajar lo que ha puesto en nosotros, no lo queremos usar. Yo el domingo pasado sentía lo mismo, no, voy a orar por él, no, mejor no, porque no, esto debe ser mío. Y después Dios tomó a un hermano y fue a orar por el hermano. Y uno se da cuenta que uno tiene que hacerle caso al Señor, pues tiene que obedecerle a Dios. Si algo Dios tiene que haber puesto en nosotros, hay algo que Dios ha puesto en nuestra vida y eso tenemos que trabajarlo y tenemos que usarlo. Este hombre tuvo que ser transformado, tuvo que ser quebrantado, tuvo que ser tirado al suelo, mi hermano. Tuvo que ser revolcado en el suelo, quedó ciego, no entendió qué pasaba. Tuvo que ser procesado y pasado por eso, mi hermano, para poder ser usado por el Señor. Nosotros no hemos pasado nada, mi hermano. Hay algunos sí que han sufrido más que otros en el proceso como Dios transforma la vida y cómo lo tiene que hacer para el llamado que tiene, porque cada uno tiene un llamado distinto, diferente. Y en esos llamados, en esos procesos que el Señor hace con tu vida, te tiene que moldear y te tiene que transformar. Y ahí es cuando tú lloras porque ese vaso se quiebra en la mano del alfarero y cuando ese barro tiene que ser trabajado, ese barro tiene que ser moldeado con fuerza. Y ahí es cuando duele y a veces eso esperamos nosotros ser quebrantados hasta lo más bajo para poder entender. Sufrir el dolor para poder entender que tenemos que servir a Cristo con todo el corazón. Y el Señor quiere ahora de nuestra fuerza, mi hermano. El Señor quiere ahora tu vida. Nunca es tarde, mi hermano. Nunca es tarde, nunca es tan viejo alguien para servir al Señor. No es así. No es así la edad, no es impedimento para servir a Cristo. Tampoco el tiempo que tú lleves en este lugar, eso no es impedimento para servir al Señor. Con Saulo lo hizo en 3 días. En 3 días lo transformó, lo cambió, transformó su vida, lo bautizó con el Espíritu Santo, vino poder de Dios sobre él. Hubieron los dones del Espíritu, hubo algo diferente. Y ya estaba predicando cuando recobró la vista, ya estaba predicando en Damasco. No hay impedimento para tu vida para servir al Señor. No hay edad para servir a Cristo. Por eso, mi hermano, el Señor tiene que despertar nuestro espíritu. Tenemos que levantarnos, iglesia, para poder servir al Señor de corazón. Para poder hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Y unámonos, aunque nos cueste, mi hermano, unámonos. Somos difíciles a veces. Somos todos distintos, diferentes. Y a veces somos difíciles porque a veces dañamos con lo que decimos. A veces somos pesados para decir las cosas y dañamos, pero seamos adultos, grandes para conversar las cosas, somos hermanos, para decirnos, hermano, me molestó lo que tú dijiste, me lo dijiste a mí. Aclaremos las cosas porque a veces nos enojamos por cosas que ni siquiera son para nosotros. Y seamos adultos en esto, esto es de vida o muerte, es de salvación o condenación.
Y a veces por atadura en nuestro corazón nos vamos a perder, mi hermano. Por eso seamos un pueblo unido, un pueblo, un solo pueblo, un solo pueblo, un solo pensamiento, un solo sentir. Tenemos que ser así, mi hermano, y el Señor se va a empezar a mover. Va a empezar a moverse de gran manera en este lugar. Hemos visto su mano, hemos visto lo que Dios hace. A pesar de todas las cosas, hemos visto sanidades, hemos visto milagros, hemos visto un poquito del Señor, hemos visto de todo lo grande que Él puede hacer aquí. Y el milagro más grande es tener almas nuevas, mi hermano, es ver la transformación, como Dios trabaja en el corazón del hombre, el milagro que hizo en mi vida, que hizo en su vida, ese milagro, como Dios está trabajando. Así que siga adelante, mi hermano, esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón. Levántate, levantémonos, pongámonos en nuestros pies y trabajemos para el Señor, porque instrumentos somos en sus manos. Para eso el Señor nos ha llamado. Mire, dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellos en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Oramos al Señor, póngase de pie, oramos al Señor. Amén. Señor amado, eterno y poderoso Dios, Padre Santo, tu palabra ha sido predicada, Padre eterno. Gracias te damos, Señor amado, porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Señor amado, gracias te damos por el consejo de tu palabra, Padre eterno, ayúdanos.